Bienvenidos, bienvenidas a esta charla curso sobre cómo vender productos ecológicos a través de una comunicación efectiva. Cuando diseñamos esta capacitación, lo hicimos pensando en darles herramientas, en darles estrategias para que ustedes puedan organizar de una manera eficiente su comunicación, para que puedan llegar a su cliente. Entonces, para ello, nos paramos en tres puntos que son fundamentales a la hora de pensar cómo llegar a nuestro cliente, a nuestro consumidor final, que son saber sobre el producto, saber vender el producto y hacer que vendan mi producto cuando en este caso tercerizamos el tema de la venta. Fíjense que en estos tres puntos podemos distinguir diferentes actores. Tenemos al que produce o crea el producto ecológico, quien va a ser el que más conoce, porque no solo es el que lo hace, sino que también ha estado en todas las etapas anteriores de su creación. Tenemos a quien vende el producto, que a pesar de que conoce algunas estrategias de venta, por ahí no conoce en interioridad o en profundidad el producto. Y también está la posición entre el productor y el punto de venta, es decir, quién vende el producto, de tener una relación tal de poder confiar de que vendan y ofrezcan mi producto de tal manera que pueda llegar al cliente, ¿sí? Lo que más buscamos a través del marketing no es vender un producto, sino llegar a satisfacer a un consumidor. Y en nuestro caso, que es un producto ecológico, pensamos que nuestro cliente, nuestro consumidor, tiene ciertos valores y ciertos criterios que nosotros tratamos de alguna manera cumplir o llegar a satisfacer. Entonces, a partir de estos tres roles, ¿sí? Tenemos el productor, quien conoce al producto en profundidad, ya que es quien lo creó y lo elaboró y además conoce sus propiedades y hay toda una historia detrás de ese producto. ¿Quién lo va a vender? Que es el punto de venta. Muchas veces estos dos roles se pueden superponer, ¿sí? Ya que cuando hablamos de un emprendimiento que recién se está iniciando, muchas veces quien produce es quien luego vende. Pero también está bueno tener distinguidos los dos roles para que luego más adelante podamos hablarlo bien desde la comunicación. Y el tercer rol sería el del consumidor, ¿sí? ¿A quién queremos llegar? ¿Cuál es la experiencia que queremos darle a ese cliente sobre nuestro producto? Entonces, ¿cómo comunicamos los beneficios que tienen nuestro producto? ¿Cómo comunicamos la propuesta de valor, el valor que tiene nuestro producto en un mercado que es sumamente amplio y muy competitivo? Pero que lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestro producto, a ser ecológico, tiene ciertas características y atributos que otros no los tienen y que de alguna forma lo van a hacer diferente y lo van a resignificar. A la hora de pensar los beneficios y el valor que tiene nuestro producto, tenemos que repasar cada una de las relaciones que hay entre los diferentes actores y cuál es la mejor comunicación entre ellos. Para empezar, vamos a hablar de la relación que hay entre el productor y el punto de venta, ¿sí? En este caso sería quien elabora el producto y quien lo vende. ¿Cuál va a ser la responsabilidad del productor? En este caso, el productor, como ya es el que mejor conoce la historia, las propiedades, el modo de elaboración, el modo de uso del producto, va a ser quien va a guiar y educar a quien está como vendedor. ¿Por qué? Porque el que vende no conoce toda esta historia que hay detrás de ese producto y justamente esta historia es la que le agrega ese valor y ese significado al producto cuando hablamos de productos ecológicos. Como sabemos,
aquellos productos ecológicos son los que satisfacen necesidades sin perjudicar o impactar de manera negativa en el ambiente. Entonces, de alguna manera, como son una nueva propiedad que tienen los productos, el productor va a ser quien mejor los va a conocer para poder transmitírselo al vendedor. Y el vendedor, a su vez, poder venderlo con estos criterios que son justamente los que busca el consumidor verde. Entonces, repasando, ¿cuál es la responsabilidad a la hora de comunicar del productor con el punto de venta? El de guiar y educar. Entonces, viéndolo desde las estrategias de comunicación y de los roles en la comunicación que cada uno de estos actores tiene, decimos que el productor va a ser el encargado de producir o generar el contenido de marca, que son todas las propiedades que acompañan a ese producto y que van mucho más allá, ya que si es una marca, tiene otros productos más, y el contenido del producto. Todos los beneficios, las propiedades, el modo de uso, en qué situaciones usarlo, cómo beneficia e impacta en el ambiente, no solo en el ambiente biológico, sino también económico, va a ser el productor el encargado de realizar todo ese contenido, toda esa información, para luego transmitírsela al punto de venta, quien a su vez va a ser responsable de distribuirlo por los diferentes canales. En este caso tenemos canales presenciales y canales online. El vendedor en el punto de venta va a ser el que va a estar en relación directa con el consumidor, con el cliente. De esta manera, a través de encuestas, a través de charlas en ferias, en puntos de venta, va a conocer cuáles son los mejores canales para llegar, lo cual siempre es recomendable pedir algún correo, un grupo, armar una lista de difusión en WhatsApp o tener algún contacto con el cliente para no solo asegurarnos de hacerles llegar esta información que el productor ha elaborado, sino también para conocer cuál es luego su experiencia con ese producto, porque esta información, este feedback es muy útil tanto para quien está en el punto de venta como para el productor. Entonces, la comunicación entre quien produce, quien vende y el consumidor es muy valiosa si hay una reciprocidad y hay una división de roles donde cada uno conoce en la comunicación cuál es su tarea y la cumple. Y de esta manera podemos llegar nosotros a través de nuestro producto ecológico, si nos situamos como productor, al consumidor y darle una experiencia que sea satisfactoria sobre ese producto ecológico. Si yo me sitúo como vendedor en punto de venta, voy a ese cliente a través de mi atención, ya sea preventa y postventa, ese cliente va a quedar satisfecho y va a volver a comprar ese producto u otros productos que yo ofrezco en mi punto de venta. Entonces, volviendo a las responsabilidades. Si hablamos del productor, la responsabilidad comunicacional del productor va a ser la de diseñar el material gráfico. Todo lo que acompaña, como cuando hablábamos de atributos de la marca, no solamente hablábamos del nombre, ¿sí? Sino de todo el diseño del producto, del packaging. ¿Qué atributos voy a resaltar? ¿Qué características de ese producto? Todo ese material gráfico, ¿sí? Las indicaciones, eh, lo digo pensando por ahí en un producto de salud y bienestar, pero también podemos hablar de moda circular, ¿sí? O de productos orgánicos. Entonces, toda la información, un folleto, ¿sí? Un post,
toda esa información, todo ese material gráfico va a estar a cargo de quién produce, quién elabora el producto. ¿Por qué? Porque va a ser además el que va a cuidar que toda la comunicación sea integrada y que sea estandarizada para que mi cliente, cuando se vuelva a encontrar por ahí en otro punto de venta con mi producto, lo reconozca a partir de los colores, o sea, a partir de la paleta de colores, a partir del nombre, a partir del packaging, a partir de ese material gráfico. Es muy importante que el material gráfico sea no solo coherente con lo que estoy yo vendiendo y transmitiendo, sino que también tenga una relación de unidad. La otra responsabilidad que tiene el productor es la de capacitar. En este punto, como hablábamos anteriormente, es quien conoce mejor que nadie el producto. Entonces, va a tener la responsabilidad de formar al vendedor, de darle toda la información, de darle todo este material gráfico para que sea el vendedor quien lo distribuya y a la vez, cuando llegue el cliente con consultas y dudas sobre ese producto, el vendedor sepa responderlas. La otra de las responsabilidades es, si hablamos de comunicación, recordemos que es muy importante mantener esta reciprocidad, tanto con el vendedor como con el cliente. Entonces, estamos hablando de un producto ecológico. Sabemos que el papel, tenemos variantes de papel sustentable, pero lo mejor siempre es no consumir, es decir, no utilizar papel, no generar más residuos, ¿sí? O no generar más basura y a la vez por el tema de la tala de los árboles. Entonces, una de las mejores maneras de comunicarnos con nuestro consumidor, de hacerle llegar la información del producto, es a través del código QR. Tienen muchísimas aplicaciones y plataformas que inclusive los crean personalizados a los códigos QR. Es una herramienta muy eficaz, ¿sí? Y ecológica y que de alguna forma también va a hablar de mi responsabilidad social y ambiental. Y el que debe generar ese código QR es el productor, es quien produce y elabora el producto. Y a la vez, todos los materiales que va a colocar en ese código QR. Estamos hablando videos de promoción del producto, folletos, posts o banners, toda la información gráfica que va a acompañar ese producto, que va a estar en ese código QR, debe ser el productor el encargado de elaborarlo e inclusive de propiciar esta reciprocidad en la comunicación, inclusive de dejar alguna forma de contacto con la empresa o con la organización que produce ese producto. También el productor va a ser el encargado de generar los contenidos para las redes sociales. Habíamos dicho que el punto de venta es el encargado de distribuir por los diferentes canales digitales. Pero el contenido, es decir, los carruseles, los reels, los posts, las historias, va a ser el productor. Y con esto volvemos a la idea anterior de que es el productor el que cuida y preserva que esa comunicación sea integrada, que sea estandarizada, para que mi producto sea reconocido una vez más a través de su marca, de sus colores, de sus atributos, de su packaging. Entonces, toda esta comunicación debe ser pensada de manera estratégica y que sea genérica y que sea una misma unidad. Otra de las responsabilidades que va a tener el productor es el de generar esa reciprocidad y sinergia con el vendedor, el que está en el punto de venta. Como habíamos dado el ejemplo anterior, el vendedor va a ser el que tiene el contacto con el cliente. Entonces va a ser el que va a conocer cuáles son sus consultas, si hay algunos baches o espacios que quedaron vacíos en la información de ese producto. Entonces, esta sinergia entre el que produce y el que vende
es muy útil y muy eficiente a la hora de yo volver a elaborar o actualizar mi material gráfico y toda la información y todo el contenido que va a acompañar a ese producto. Entonces, hablamos de comunicación estratégica cuando justamente estamos pensando en cuál es la mejor forma de llegar a mi cliente y a mi consumidor, teniendo en cuenta todos los pasos y teniendo en cuenta sobre todo las necesidades y lo que busca ese cliente. Cómo satisfacer sus necesidades, cómo crear una experiencia satisfactoria con ese producto. Entonces, ¿dónde va a estar la propuesta de valor del producto? Va a estar justamente en estos dos puntos. En una comunicación que sea integrada, que satisface todas las necesidades, las consultas, las dudas que tiene mi consumidor. Y la otra propuesta de valor va a estar en este servicio postventa o en esta reciprocidad en donde yo también me intereso como productor, me intereso en las necesidades, en las consultas, en las dudas que tiene mi consumidor. Entonces, el productor va a tener que estar muy atento y a la vez comunicar de manera eficiente las características, las propiedades, el modo de uso, la relación que hay de este producto con la naturaleza. Ya que estamos hablando de un producto ecológico, ¿sí? La propuesta de valor va a estar en cómo ese producto se relaciona con su impacto en la naturaleza. Cómo se relaciona también su impacto, no nos olvidemos, en todo lo que es el ambiente sociocultural y ambiental que está en esa comunidad. ¿Qué es lo que hace diferente a mi producto? Esa es la pregunta estratégica que tenemos que hacernos a la hora de pensar la comunicación. ¿Qué es lo que hace diferente a mi producto? Y comunicarlo de una manera eficiente, teniendo en cuenta esta reciprocidad y esta participación tanto de quien está en el punto de venta como del consumidor o cliente final. Escuchar, comunicar estratégicamente no solamente es conocer de manera eficiente cuáles son los mejores canales, cuáles son los mejores espacios, utilizar palabras y lenguaje adecuado, sino que también es escuchar al cliente, al consumidor, cuáles son sus necesidades y cuál fue su experiencia con mi producto para yo mejorar tanto ese producto como la comunicación y los espacios de comunicación con ese cliente. Y en esto va a estar justamente la marca. La imagen que yo voy a construir alrededor de mi marca va a tener que ver con toda esta comunicación estratégica. Entonces, ¿cómo hacemos para construir una comunicación estratégica? ¿Cómo hacemos para llegar de manera eficiente a través de la comunicación con nuestro cliente o consumidor verde? Lo primero y principal es hacer un diagnóstico. El diagnóstico, así como lo hace el médico, que revisa al paciente para detectar los síntomas que tiene y luego prescribir qué es lo que necesita ese paciente, nosotros en la comunicación tenemos que hacer un diagnóstico de conocimiento de ese cliente consumidor. ¿Cuáles son, vuelvo otra vez a lo mismo, las necesidades? ¿Cuáles son los valores que ese cliente tiene a la hora de comprar o a la hora de elegir un producto? El por qué elige y el para qué. Podemos utilizar encuestas, podemos utilizar, si tenemos alguna especie de llegada a nuestro cliente o consumidor a través de nuestros canales digitales como el Instagram, como Facebook, podemos utilizar diferentes formas para conocer cuáles son sus necesidades, cuáles son eh, las propiedades que mi cliente busca en un producto. Por ejemplo, si es un producto orgánico, ¿cuáles son los primeros criterios
que ese cliente tiene a la hora de elegir un producto orgánico. En Instagram, a través de las historias o inclusive a través de esto de la reciprocidad, porque tenemos que pensar que nuestro cliente nos está entregando una información muy valiosa. Y el Instagram lo menciono porque es una plataforma online que es ideal para crear comunidad, para crear esta reciprocidad. Nosotros también tenemos que dar para que el cliente también, para poder nosotros recibir, ¿sí? Para que el cliente también de su lado nos dé esta información. Entonces, podemos crear sorteos, podemos crear demostraciones en algún punto de venta, podemos crear a través de participación en ferias, podemos crear juegos, dinámicas, donde invitemos justamente al cliente a acercarse a nuestro punto de venta o a nuestra marca, ¿sí? Y darnos esta información, que a la hora de comunicar va a ser muy, muy importante y que nos ayuda a pensarla de manera estratégica. Entonces, una vez que yo ya tengo mi diagnóstico, una vez que yo ya tengo el diagnóstico realizado en donde conozco a mi cliente, a mi buyer persona, así se menciona en el marketing, ya que no solo conozco su edad, conozco el lugar geográfico en donde habita, su comunidad, sino que también ya comienzo a conocerlo en sus intereses, en sus valores, en qué es lo que consume, qué espacios frecuenta, ¿sí? Este buyer persona, este diagnóstico de esta persona, me va a ayudar a la hora de elegir de qué manera comunicarme, qué lenguaje utilizar, formal o informal, qué colores emplear, qué tipo de post crear para las redes sociales, si realmente tiene acceso o no a un lector de código QR. En realidad, el código QR se estandarizó su uso en la pandemia, ya que la mayoría de los comercios, para no usar papel, menú y el tema de la contaminación, de la higiene, se estandarizó y se generalizó muchísimo el uso del código QR, pero si yo intento llegar a un buyer persona, que es una persona de más de 70 años, tengo que pensar que por ahí su teléfono celular no está preparado para leer un código QR o que no sabe utilizarlo, no tiene esta capacidad de emplear un código QR a través de su teléfono celular. Por eso es muy importante a la hora de pensar mi material gráfico, al pensar mi contenido de producto y mi contenido de marca inclusive, cuál es mi cliente, cuál es mi consumidor, cuál es mi buyer persona, cuáles son las características que tiene. Luego, para no quedarnos solo en, ya conozco a mi cliente, ya realicé mi estrategia de comunicación, le doy acción a esa comunicación, tenemos que realizar algún tipo de evaluación de seguimiento y en eso va a ser indispensable también crear en esa estrategia alguna forma de retorno de mi comunicación. Bien, hablando ahora del punto de venta o quién está en el punto de venta. ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene a la hora de comunicar el vendedor? El vendedor va a ser justamente el mediador entre la marca o entre el productor y el consumidor. Entonces, la principal responsabilidad que va a tener es la de distribuir, ¿sí? Difundir esa información. Justamente va a ser el canal eh, a través personal por donde va a ir la comunicación. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que realizar y que nosotros tanto como productor debemos guiar y acompañar como hablamos anteriormente? Primero, publicar los contenidos recibidos por las diversas o diferentes redes sociales. Habíamos dicho que quien debía crear o generar ese contenido era el productor. Entonces, ahora
el punto de venta que va a tener su propio Instagram, su propio Facebook, su propio TikTok, va a ser quien va a tener que distribuir y publicar ese contenido que el productor le entregó. Como estrategia, siempre recomendamos que todo ese contenido ya esté entregado en el correo o a través de canales de WhatsApp, pero siempre es mejor a través de un correo o de un Drive, ¿sí? De una carpeta de Drive, un mes antes, para que quien está en el punto de venta pueda organizar sus publicaciones, puede organizar el calendario de sus publicaciones de acuerdo a toda la información, de acuerdo a todo el contenido que ya le entregó el productor. Otra de las responsabilidades que va a tener el vendedor es el de capacitarse, porque si seguramente como vendedor, y ahora me pongo en ese lugar, cuando vengan y me realicen preguntas o consultas sobre ese producto, siempre va a hablar mucho de mi punto de venta si yo puedo responder de manera integrada, de manera satisfactoria, todas las dudas que tiene mi cliente. Entonces también tengo la responsabilidad de capacitarme sobre las propiedades, los beneficios, conocer a ese producto. Más allá de que no soy quien lo elabora, tengo que tener en cuenta esa información. Otra de las responsabilidades que es muy importante tanto para el vendedor como para el productor, porque para ambos puede ser muy útil, es realizar una lista de difusión. Lo que hablábamos anteriormente, nosotros necesitamos tener un contacto con nuestro vendedor, un punto de llegada, en donde también lo invitemos que no solo sea llegada, sino que sea recíproco, en donde mi cliente me pueda comentar cuál fue su experiencia con ese producto, inclusive cuál fue su experiencia con la venta y el servicio que yo entregué en mi punto de venta. Y otra de las responsabilidades en la comunicación es el de mantener y actualizar esa base de datos de los clientes, porque en algún momento seguramente mi productor, el que me vende, el que produce ese producto, me va a solicitar esa información. Bien, entonces, en esta charla la idea fue justamente hablar, mencionar de cuál es la responsabilidad de cada uno de los actores durante el proceso de creación de un producto ecológico hasta llegar al consumidor final, a la experiencia que tiene ese consumidor final. Es muy importante tener en cuenta todo este proceso, ya que la comunicación, para que sea eficiente, debe ser ordenada, estandarizada y sobre todo responsable. Por eso hablamos de responsabilidad, en donde si cada uno de los actores cumple, nosotros, tanto como productores, vamos a poder llegar a nuestro cliente de una manera satisfactoria, de una manera eficiente. Y nosotros también como punto de venta vamos a lograr que ese cliente, que ese consumidor final vuelva a comprarnos o vuelva a consumir ese producto. Este curso fue pensado para que ustedes lo puedan escuchar, es muy breve, pero que lo puedan entender y hacerlo en cualquier momento, en el momento en que ustedes les sea mejor. A pesar de que no hay esta reciprocidad y que ha sido grabado, queremos invitarlas a que nos dejen todas las preguntas que deseen en los comentarios de este video que va a estar subido a YouTube. Se los vamos a estar respondiendo. Inclusive, si desean dejarnos su Instagram o su email, nosotras nos estaremos contactando con ustedes y todas las dudas, todas las consultas que tengan, que partan, que surjan a través de este video, nosotras se las vamos a responder con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por su atención y nos seguimos viendo.